Ya estoy grabando por si acaso. Luego, si nos da tiempo, empezamos con autovalores o eigenvalores y vectores. Y al final lo que vamos a hacer es, vamos a ir uno por uno con los que están acá para mostrarles sus notas. Sus notas ya están. Entonces, bueno, puedo darle un paneo general sin mostrar nombres, obviamente. Entonces, ¿qué están sus notas? Más o menos les fue bien, un 99. Una notas bajas, un 94, un 91, un 53, pero fíjense que en general las notas de los quizzes como era esperanza obviamente. Entonces vamos a ir al final de clase, esta clase online, que es clase de exposición para ver con cada uno de ustedes o con los que quieran las notas, las que no, simplemente. ¿Listo? Ok. Volvamos al proceso de ortonormalización. ¿Listo? Les voy a trazar aquí las diapositivas. ¿Ya? Entonces ayer al final, cuando ya estaban cansados, ¿listo? ¿Qué significa ortonormalización? Entonces, como les había dicho veces, una base, ¿cierto? Una base son vectores linealmente independientes, ¿cierto? Pero no necesariamente son ortogonales. ¿Listo? Ahora a mí me conviene más tener este tipo de bases, simplemente porque piénsenlo desde el punto de vista del eje cartesiano. Cuando yo estoy en el eje cartesiano, tengo un eje X y tengo un eje Y, ¿cierto? ¿Qué sería ese? ¿No? Entonces, estos son mis dos vectores base y a partir de eso puedo representar todo reducido. Entonces, ya sé que 1, 0 sería el primer vector, ¿cierto? Si tienen preguntas, me preguntan. ¿Me estás escuchando bien, cierto? Es que esta compu tiene problemas de audio. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las características de estos dos vectores? Que son vectores base. Hay dos características principales. La primera es que los vectores son normales. ¿Qué significa vector normal? Es un vector que tiene unidad de magnitud o módulo, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ok? Si ustedes le sacan el módulo a 1, 0 y a 0, 1, claramente son vectores normales, normalizados, ¿cierto? Y la otra característica es que son ortogonales, ¿cierto? Ortogonales entre sí. Y claramente se ve, y además lo podemos hacer por producto punto, ¿cierto? Si yo hago el producto punto de 1, 0 y 0, 1, eso me da 0. ¿Vale? Entonces, la idea de todo esto es tratar de volver cualquier base, cualquier conjunto, ¿no? Una base ortonormal, es decir, unidad 1, ¿cierto? Perdón, magnitud 1 y que sean ortogonales entre sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso se llama de run
creo que es Smith, Grant Smith, ¿listo? Entonces, esto tiene un conjunto de pasos. Vamos a ver los pasos. Primer paso, supongamos que son, vamos a hacerlo de forma general, n vectores, B1, B2, B3, 1, 2, 3, B. ¿Listo? Y estos vectores son una base, ¿cierto? Pero no son una base ortonormal, ¿cierto? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, en realidad esto es evolución, ¿cierto? Ahora, el primer paso para convertirlo es el siguiente. Vamos para acá, ¿cierto? Primer paso. Agarramos cualquiera de estos vectores. ¿Listo? Yo voy a agarrar B1, pero ustedes van a agarrar B2, B3 o B. Y lo vamos a normalizar. ¿Listo? Entonces vamos a decir, perdón. Espera que hay alguien más acá. Ahí, lorito. Entonces, el primer paso es agarrar un vector y normalizarlo, lo voy a llamar. ¿Listo? Entonces, 1. ¿Listo? 1 va a ser igual a B1 sobre el módulo de B1. Entonces, estoy buscando el vector unitario, ¿cierto? Y ese ya sería el primer componente de mi base. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es hallar algo que yo voy a llamar B2'. ¿Listo? Lo vamos a llamar B2'. ¿Cierto? B2' va a ser igual a B2 menos el producto punto entre B2, ¿cierto? Y 1. ¿Listo? Ok. Y eso lo multiplicamos por 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Si ustedes se acuerdan de proyecciones, ¿cierto? Cuando yo tenía una proyección, para que lo tengan en contexto y esto no quede a la deriva, yo tenía un vector, ¿cierto? Y yo tenía otro vector de esta manera. ¿Listo? Ahora, el segundo paso que yo les estoy diciendo es equivalente a hallar no la proyección, sino el cateto opuesto a la proyección. ¿Ok? Entonces estamos hallando este cateto. ¿Listo? Este sería el cateto opuesto y fíjense que serían ortogonales. Entonces por eso estamos haciendo el cateto opuesto de la proyección. ¿Ya? Ahora lo tenemos que normalizar. ¿Listo? Perdón. Déjenme admitir aquí. Ahora lo tenemos que normalizar. Entonces, mi segundo elemento de la base, o sea, 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B2', ¿cierto? Sobre magnitud de B2'. ¿Listo? Y ese sería el segundo elemento de mi base. ¿Ya? Vamos a hallar el tercer elemento, entonces vamos a hallar el B3'. ¿Listo? B3' va a ser igual a B3 menos B3 producto punto, ¿cierto? 1 por 1, ¿no ve? Menos la proyección de B3 pero sobre U2. ¿Listo? Y el cuarto
quedaría que U3, es decir, el siguiente elemento de mi base ortonormal sería B3', ¿cierto? Nuestra prima aquí, B3' sobre la magnitud de B3', ¿cierto? Entonces estoy proyectando, pero estoy tomando el cateto opuesto, que es el que es ortogonal. Y si tenemos un cuarto vector, si estamos en 4, digamos en R4, ¿cierto? O sea, 4 dimensiones, podemos calcular B4' de la siguiente, de la misma manera. Entonces B4' es igual a B4, que sería el otro vector, ¿cierto? Menos B4 por U1 menos B4 por U2 y le voy a restar la proyección ortogonal sobre U3. ¿Listo? ¿Ya? Y el último paso, suponiendo que es R4, es simplemente decir U4, ¿cierto? Es igual a B4', ¿no ve? Sobre magnitud o módulo de B4'. ¿Okay? Y así vamos a ir. Si son más vectores, pues vamos a ir ortonormalizando. ¿Ya? Entonces, U1, voy a subrayarlo aquí, U1, U2, U3 y U4, los 4 vectores, para componer ahora una base ortonormal de ese espacio vectorial. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Numérico, ¿ya? Para ponerle peso. Entonces supongamos que tengo estos dos vectores. Un vector un vector 1, 2 y un vector 3, 4. ¿Listo? 3, 4. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿esos dos vectores constituyen una base de mi espacio R2? ¿O no? ¿Cuál es la condición para que sea base? Que sean independientes. Que sean independientes, ¿cierto? Entonces claramente es independientes. Lo pueden hacer buscando un múltiplo, no es múltiplo, para ir de 1 a 3, multiplicar por 3, para ir de 2 a 4, tendría que multiplicar por 2, no es un múltiplo, es escalar. O un determinante, ¿cierto? Fíjense, 4 menos 6, eso es menos 2, entonces son linealmente independientes. Lo que pasa es que no son ortogonales. Vamos a probar si son ortogonales o no. Vamos a hacer el producto de estos dos vectores, ¿cierto? ¿Cómo determino el producto punto? Bueno, esto es igual a 3 por 1 más 4 por 2 y eso es 11 y claramente eso no es 0, por lo tanto no son ortogonales. Entonces, esto es una base, pero no es una base ortonormal, ni siquiera, porque si ustedes calculan el módulo de 1, 2 y 3, 4, claramente no es un vector unitario. Entonces, vamos a pasar esto a una base ortonormal. Entonces podemos agarrar cualquiera de los dos vectores, ¿cierto? Ya sea 1, 2 o 3, 4 y lo normalizamos. ¿Listo? Entonces U1, el primer elemento de mi base ortonormal, va a ser 1, vamos a hacerlo de forma horizontal que es más fácil. Va a ser 1,2 dividido en su módulo. ¿Y cuál es el módulo de este vector?
Bueno, claramente sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, raíz de 5, ¿cierto? Vamos a poner entre paréntesis. ¿No ve? Entonces, el vector normalizado sería 1 sobre raíz de 5, coma 2 sobre raíz de 5. Y ya tenemos mi vector normalizado. Ese es el primer elemento de mi siguiente base. ¿Ya? ¿Ok? Ahora nos queda hallar el otro elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a llevar primero, vamos a hallar primero B2', ¿cierto? B2', B2' va a ser igual a, déjenme aumentar aquí el tamaño, va a ser igual a B2, que es 3,4, ¿cierto? Menos el producto punto entre mis dos vectores, B2, que es 3,4, multiplicado por 1, multiplicado el producto punto por 1, que es todo esto. Vamos a poner todo esto acá. ¿Ya? Y a eso lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 1. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer una demostración que es bien interesante, pero vamos a empezar por aquí, numéricamente hablando. ¿Listo? Entonces vamos a calcular B2', ¿cierto? Vamos a desarrollar todo esto que está aquí. ¿Lo ve? Entonces, todo esto que está aquí, el producto punto sería 3 sobre raíz de 5 más 8 sobre raíz de 5, ¿cierto? ¿No ve? Ese es el producto punto de esos vectores. ¿Listo? Y eso lo va a multiplicar por 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. Ahora, esto que está aquí, lo puedo poner en un solo factor, ¿cierto? ¿Cuál sería ese factor? 11 sobre raíz de 5, ¿cierto? 11 sobre raíz de 5. ¿No ve? Entonces ya puedo empezar a hacer el resto de operaciones. Todo esto sería igual a ¿cuánto? A 3,4 menos, paréntesis, 11 sobre raíz de 5 por 1 sobre raíz de 5, eso es 11 quintos, ¿cierto? Entonces, eso sería 11 quintos, ¿cierto? Coma 11 sobre raíz de 5 por 2 raíz de 5, eso es 22 quintos. ¿Listo? ¿Ya? Y este sería B2', entonces vamos a terminar de hacerlo. Vamos a terminar de calcular. ¿No? Pongamos acá. ¿Listo? Entonces podemos hacer la resta. ¿Cuánto es la resta? Sería 3 menos 11 quintos. Eso es 15 quintos menos 11 quintos. 11, 12, 13, 14, 15. 4 quintos. ¿Cierto? Y el siguiente sería 4 menos 22 quintos. Eso es 4 por 5, 20 menos 22 menos 2 quintos. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, revisaremos. 15 menos 11, eso es 4. Luego 4 por 5, 20 menos 21 menos 2 quintos, sí. ¿Y cuál sería el último paso? Normalizar el vector, ¿cierto? Entonces, todo este vector lo voy a dividir sobre su módulo, y su módulo es raíz cuadrada de 4 quintos todo elevado al cuadrado más, voy esto acá, más
¿Cuánto sería eso? Bueno, podemos hacer la suma. A ver. 2 sobre raíz de 5, si no me equivoco. 2 sobre raíz de 5. A ver, sería... A ver, hagámoslo. Pongámoslo acá. Esto sería raíz cuadrada de 16/25, ¿cierto? Más 4/25, perdón. Más 4/25, ¿cierto? O sea, eso es 16, 20. ¿No? Esto es 20 sobre 25, ¿no? 20 sobre 25. ¿Listo? Esto en realidad sería U2, números primos. Estos U2. Entonces continuamos en la siguiente diapositiva. ¿Cierto? Esto lo puedo escribir como... Ay, perdón. Sí, creo que tienen razón. 4 por 5, ¿cierto? O sea que es lo mismo que tener 2 sobre raíz de 5. Entonces, todo esto es 2 sobre raíz de 5. ¿Listo? Entonces aquí es igual U2. Después de hacer todas estas conversiones, U2 va a ser igual a... Podemos pasar a multiplicar el raíz de 5, ¿cierto? Y a dividir el 2. ¿No ve? Entonces finalmente esto es igual a... Denme un rato que aquí alguien está queriendo entrar. Sería igual a... El primer elemento sería 2 raíz de 5 sobre 5. Y el segundo sería menos raíz de 5, ¿cierto? Sobre 5. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que hagamos es analizar las dos bases. Entonces, volvamos a la primera base, al primer elemento que es este que está aquí. Listo, entonces vamos a poner las dos bases, los dos elementos de mi base ortonormal. Este se llama 1. ¿Listo? Y el que acabamos de hallar que es U2. ¿No ve? Entonces vamos a ver si son ortogonales primero que todo. ¿Listo? Entonces escribamos esto de la siguiente manera. Multiplicamos aquí por raíz de 5 y dividamos sobre raíz de 5, me quedaría 5, ¿cierto? Y aquí multiplicamos por raíz de 5, ¿no ve? Y multiplicamos por raíz de 5 abajo, me quedaría 5. Es lo mismo, ¿no ve? Solo estoy cambiando un poquitito. ¿Listo? ¿Ok? Entonces primero vamos a ver si son ortogonales, ¿cierto? Si son ortogonales, el producto punto es 0, ¿no ve? O el producto plus el máximo. Entonces multipliquemos este por este. ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría 2 por 5 sobre 25. Eso es 2 quintos, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí sería 2 quintos. Sería 2 por 5 sobre 25, y 2 quintos.
Y esto que está aquí, bueno, claramente me va a dar menos 2 quintos, ¿cierto? ¿Por qué menos 2 quintos? Bueno, porque es lo mismo, solamente que aparece aquí menos, ¿cierto? Entonces, cuando sumo los dos me da 0, quiere decir que el producto punto es 0. Por lo tanto, son ortogonales. Y ya los normalizamos, entonces son ortonormales. ¿Ya? Entonces, la base primera es esta, ¿cierto? Es una base válida porque son finalmente independientes. ¿No ve? Partimos de acá y dijimos, no nos interesa tener una base que sea solamente linealmente independiente, vamos a hacer una base ortonormal. Y el resultado de hacer esto es básicamente estos dos vectores. ¿Ya? Ahora, si ustedes dibujan esto en el plano cartesiano, que es lo más interesante. En el plano cartesiano, dibujemos la primera base. ¿Ok? La primera base es 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces sería un vector 1, 2 por acá. ¿Cierto? Ese sería el vector 1, 2. Quiero que lo entiendan cualitativamente, que es más importante. Y 3, 4. ¿Dónde estaría 3, 4? 3 en X, 4 en Y por aquí. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces esos son mis dos elementos de la base. Que serían estos dos, ¿cierto? Cuando yo lo ortonormalice, ¿qué va a pasar? Este vector se mantiene aquí, ¿cierto? El vector naranja se mantiene ahí, pero lo normalizo. ¿Y este vector verde qué voy a hacer? Lo voy a mover hacia dónde? ¿Hacia cuál cuadrante? Hacia este cuadrante, ¿cierto? Entonces el vector verde, después de ortonormalizar, se movió hacia este cuadrante que está aquí. ¿Listo? De tal manera que el naranja y el verde ahora se conviertan en ortogonales. ¿Ok? Y los dos siguen siendo una base, ¿no? Entonces, esto es una base válida. Recuerden, la definición de base es todos los vectores se pueden obtener como combinación lineal, pero esta es una base válida y mucho más bonita, porque son ortogonales. Entonces, es más fácil para la mente interpretar vectores ortogonales que simplemente dos vectores. ¿Ok? No sé si creo que hay preguntas o estás. Sí, Marco. Mauro, perdón. Mauro. Perdón, Mauro, sí. ¿Quién es Marco? Es, cuando ¿qué es? Ortonormalizamos, ¿siempre luego es ortogonal? ¿O va a haber casos en los que ortonormalizamos, pero no son ortogonales? Esa es buena pregunta. Cuando ortonormalizamos, los vectores van a ser ortogonales entre sí. ¿Por qué? Volvamos aquí a la definición del procedimiento de Grant-Smith, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, cuando tú calculas B2', que es el punto 2, ¿no ve? ¿Listo? Ese B2' ya va a ser ortogonal a 1. ¿Por qué? Vamos a hacer el producto punto. Entonces hagamos el producto punto entre 1. ¿Listo? Y B2'. ¿Cierto? Entonces, si son ortogonales, ¿qué pasaría? El producto punto tiene que ser 0. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Sería 1, ¿cierto? Vamos a poner producto punto con B2'. B2' es todo esto que está aquí. ¿Listo? Pasemos a otra diapositiva. Un ratito. Que si no me va a quedar muy desordenado. ¿Ya? Voy a tratar de contestar la pregunta de forma general. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos 1, ¿cierto? Y tenemos B2'. Entonces voy a demostrar que B2' en cualquier caso es ortogonal a. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el producto punto entre 1 y B2'. Es decir, entre 1 y todo esto que es B2'. ¿Ya? Entonces ya sabemos que por propiedad distributiva yo puedo decir que esto es igual a qué. Esto es igual a
por B2, perdón, C dot, o sea, producto punto B2, ¿cierto? Menos, aquí tendríamos que poner B2, ¿cierto? B2 por producto punto U1, ¿cierto? Que sería esto, ¿no ven? Eso es un escalar y este producto punto sería básicamente otro escalar, entonces sería por U1 producto punto U1, ¿cierto? Mauro. ¿Eso está claro, Mauro? Sí, doctor. Ok, entonces ahora te pregunto, ¿cuál es el producto punto de un vector por su mismo vector? Entonces, si ustedes hacen el producto punto de un vector por otro vector, por el mismo vector, o sea, por ejemplo, x1, c dot, x1, es lo mismo que tener su magnitud al cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, veámoslo de otra manera, veámoslo p1, ¿listo? ¿Ya? Ahora, si tú haces el producto punto de dos vectores, ¿cierto? El resultado va a ser la magnitud al cuadrado, entonces sería px al cuadrado, ¿cierto? Más py al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como sabemos que la magnitud de este vector, como es un vector normalizado, la magnitud debería ser 1, ¿cierto? Entonces me quedaría por 1. Entonces fíjate que me quedaría U2 producto punto B2 menos B2 producto punto U1, y eso es igual a 0 porque son dos términos exactamente iguales, ¿listo? Entonces en cualquier caso, B2' ya va a ser normal B1, ¿listo? ¿Sí? ¿Mauro? Sí. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora en 3 dimensiones. ¿Listo? Vamos a poner el siguiente conjunto de vectores. Por aquí es más difícil saber si son linealmente independientes, pero vamos a poner 1, 2, 3. Vamos a poner 0, 4, menos 1. Y el siguiente vector va a ser 3, 0, 5. ¿Listo? Ahora, la primera pregunta, ¿esto que está aquí es una base o no es una base? ¿Cómo sabemos que es una base? Si en el examen les digo, determinen si es una base o no. ¿Qué tenemos que hacer? Gauss. Tenemos que hacer Gauss o el determinante, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a escribir la matriz de la siguiente manera, que fue lo que hicimos al final de la clase. Bueno, no al final, al principio de la clase. Vamos a hallar el determinante, ¿cierto? Vamos a hallar el determinante de esta matriz. Vamos a escribir el determinante, vamos a hallar el determinante de esta matriz. La primera fila sería el primer vector, o sea, 1, 2, 3. La segunda, 0, 4, menos 1. Y la tercera, 3, 0 y 5. ¿Listo? Ahora, si yo en el examen les pido hallen una base, tienen que ustedes hacer
hasta que alguna de las filas les dé 0 y el resto sea linealmente independiente. ¿No? Pero si les digo determinen si es una base, pues simplemente hallar su determinante. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz? Pueden hacerlo con calculadora. Si quieren, ¿cuál es el determinante de esta matriz, por favor? Zárate, que tenía la supercalculadora. Doctor, no tengo mi calculadora ahorita. Florejecito no está, hermano. A ver, ya lo hace mal, no importa. A es igual a 1, 2, 3, 0, 4, menos 1, 3, 0, 5. 1, 2, 3, 0, 4, menos 1 y 3, 0, 5. ¿Listo? 3, 0, 5. Ok, esto es A, vamos a ir al determinante de A, simplemente ponen det, paréntesis A, menos 13, perfecto. Como es diferente de 0, son linealmente independientes y esos tres vectores constituyen una base. Ahora pueden hallar también la inversa, ¿no? La inversa de A, ¿no ven? O también pueden hacer A a la menos 1, como quieran, ¿no? Pero aquí necesitamos solo saber si es una base. Entonces repito el procedimiento. Si les doy estos tres vectores, ustedes simplemente los ponen como filas, ¿cierto? Y hallan el determinante para ver si son linealmente independientes. Y si les pido la base, ustedes ya pueden decir, esto ya sería una base válida para R3. ¿Listo? Es decir, si yo en el examen les doy esto y les digo, determínenme la base, ustedes me dicen, esta es una base, ya no tengo que hacer más porque son linealmente independientes. ¿Listo? Ok. El problema es que no son ortogonales entre sí. ¿Por qué? Haremos el producto punto entre el primero y el segundo. ¿Cuánto me da? Me da 0 más 8 menos 3. ¿Eso cuánto es? 5. No, tiene que ser 0. Luego el segundo con el tercero. 0 más 0 menos 5. Menos 5. No. ¿Listo? Ahora el primero con el tercero. 3 más 15. No. Todos tienen que dar 0. ¿Cierto? Con que uno lo dé 0 ya no es una base ortonormal. ¿Ya? Entonces vamos a ortonormalizar mi base. ¿Listo? Entonces empecemos. Ya. Podemos agarrar cualquier vector. ¿Listo? Empecemos con el 1, 2, 3. Entonces, les vamos a decir que 1 va a ser igual a mi vector 1, 2, 3. ¿Cierto? Dividido en la magnitud, que es raíz cuadrada de 1 más 4 más 9. ¿Cierto? 1 más 4 más 9, o sea, eso es. Vamos a poner aquí equation 1 sobre raíz de 14. ¿Sí, cierto? Sí, 14, coma 2 sobre raíz de 14, coma 3 sobre raíz de 14. ¿Listo? Entonces ya ese es el primer vector de mi siguiente base, que es la base ortonormal. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hallar ahora B1. Perdón, B1'. ¿Cierto? Entonces ponemos B1' es igual a B1 menos
el producto punto entre B1 y, perdón, B2, estoy en B2', sería B2, ¿cierto? Menos el producto punto entre B2 y U1. Bueno, por U1. ¿Listo? ¿Y eso cuánto me da? Bueno, vamos a hacerlo con calma. B2 es todo este, sería 0,4, menos 1, menos el producto punto entre, lo podemos hacer al ojo. El producto punto entre 0,4 menos 1 con todo esto sería 0 por esto, 0, 4 por 2, 8 sobre raíz de 14, menos 3 sobre raíz de 14, 8, 7, 6, 5, 5 sobre raíz de 14. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Eso lo vieron? Y esto lo multiplicamos por todo este vector que es 1. ¿No? Le estoy básicamente hallando el cateto opuesto de su proyección. Esta parte es 5 sobre raíz de 14, ¿lo vieron? ¿Sí? Sí, doctor. Listo, entonces vamos a hacer el producto punto y vamos para el segundo elemento de la base. Ok. Entonces me quedaría, si yo hago, pongamos acá para tenerlo de referencia, si yo lo hago me quedaría, se lo puedo quitar, quedaría 5 catorceavos. 5 catorceavos, porque el raíz de 14 se va. 10 catorceavos, o sea, 5 séptimos. Y 5 por 3, 15 catorceavos. ¿Listo? Y hagamos la resta. Entonces la resta va a ser igual a, será igual a menos 5 catorceavos, que es 0 menos eso. 4 menos 10 catorceavos, eso tengo que tener 4 por 10, 40, 4 por 5, 40, 56, 46 catorceavos creo. Y menos 1, menos 15 catorceavos, es lo único que tiene menos 14, menos 15, menos 29 catorceavos. ¿Está bien? A ver, menos 5. Me daría 4 menos 10. Tengo que tener 4 por 10, 40. 4 por 4, 16. 56 menos 10, 46 catorceavos. Y menos 14 menos 15. Lo único que tener menos 14 menos 29 catorceavos. ¿Sí está bien? ¿Listo? Entonces, ya con esto puedo hallar el vector unitario. El vector unitario, ¿cierto? Dividirlo sobre su magnitud. Entonces U2, ¿cierto? U2 va a ser igual a todo esto, ¿no ve? Sobre su magnitud, que es aquí sería 25 sobre 14 al cuadrado más 46 al cuadrado. Vaya usted, ¿cuánto es? Sobre 14 al cuadrado más 29 al cuadrado sobre 14 al cuadrado. ¿Ok?
Entonces tengo que tener este 14 al cuadrado, lo puedo sacar factor común y lo paso a dividir, a multiplicar. Entonces me quedaría 14 sobre raíz cuadrada de 25 más 46 al cuadrado más 29 al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso por todo este vector. A ver, sería 2. Entonces el 14 se va con el 14, ¿cierto? Entonces me quedaría básicamente que todo este vector, 2' es menos 5 sobre, ¿cuánto es 25 más 46 al cuadrado más 29 al cuadrado? Raíz, que me va a ayudar. 25 más 46 al cuadrado más 29 al cuadrado, raíz. Doc, es raíz de 2982 sobre 14. Por eso es- Ya, 2982 sobre 14. Sí. ¿Así? Ujú. Ok. Ok. Bueno, el 14 lo puedo pasar a dividir, a multiplicar. Y me quedaría que la segunda base es, me salió feo, es 14 por 5 es 50, 5 por 4, 20 es 70, ¿cierto? 70 sobre raíz de 1900. Listo, 46 por 14, no sé cuánto es, vamos a hacerlo. 46 por 14 es 644 sobre raíz de 1982. Y finalmente, menos 29 por 14, ¿cuánto es? Menos 406. Ok, listo. Entonces ya tenemos U2. Listo, entonces tenemos 1, 9. Tenemos U2 y nos falta U3. ¿Cómo calculamos U3? Bueno, U3 empieza calculándose B3', ¿cierto? Entonces B3' va a ser igual a B3 menos, pongámoslo acá, B3 producto punto 1 por 1 menos B3 producto punto U2 por U2. A ver, entonces vamos a escribirlo. ¿Cómo me quedaría? No, aquí está entrando. Entonces me quedaría que B3', tal vez aquí sí lo tenemos que hacer de forma numérica para que sea más. B3' va a ser igual a B3. ¿Cuánto es B3? Volvamos a la base original. 305. 3,
0,5 menos, pongamos aquí los valores de 1, U2 y B3 para perdernos. U1 es todo esto. Este es U1. Y U2 es el que acabamos de hallar, que es todo esto. Todo esto. ¿Listo? Ok, entonces U1, U2 sería B3' igual a B3 menos B3 producto punto 1, que sería así a 1 sería 3 sobre raíz de 14. ¿No ve? Más 15 sobre raíz de 14, porque es 5 por 3, 15, y este es 0 por 3. Sería 18 sobre raíz de 14. Por 1, que es todo esto. ¿Cierto? Menos el producto punto entre B3 y U2. Sería ese más complicado, es este por este es menos 7, es menos 210. Pongamos aquí esto. Es menos 210 menos 5 por 406. Vamos a hacer menos 2240 menos 2240 sobre raíz cuadrada de 2982. Ese es el producto punto. Y lo multiplicamos por todo mi vector 2. ¿Listo? ¿Ya? Ok, entonces vamos a hacer rápidamente esto, a ver si nos podemos hacer rápidamente. Va a quedar muchos números, pero bueno. Eso lo puedo escribir como, a ver, 18 catorceavos. Esto es 18 por 2, 36 catorceavos. Y 18 por 3 es 30, 54 catorceavos. ¿Cierto? Y aquí ya se pone más heavy, ¿no? Aquí lo podríamos hacer incluso en decimales, pero bueno, no importa, es menos 2140 por menos 70. Ok, entonces 156.800 sobre 2982 a negativo, ¿cierto? Entonces negativo por negativo, positivo, entonces se haría más, ¿cierto? Más. Ahora 644 por 2240, vamos a ponerlo así, luego lo pasamos a fraccionar. 644 por 644 por 2240. Más todo esto. 1.442.000.
es 406 por... Bueno, aquí es, perdón, aquí son 3 menos, aquí es menos. Aquí sería más y aquí sería menos. 406 por 2940. Ok. 900. Ok, ese sería B3'. Entonces, para no complicarnos con los fraccionarios tan feos, vamos a pasar todo esto a decimales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la resta rápidamente. Vamos a hacerla en MATLAB. B1 es 3, perdón, es 3,0,5. B2 es igual a ¿cuánto? 18,36,54 sobre 14. Y B3, aquí es igual. Aquí se llama ecuación F1. 156.800. 156.800, coma 1.442.560, coma menos a 909.440. sobre ¿cuánto? 2.982. Listo, ese sería B3. ¿No ven? Entonces la resta la vamos a llamar B3'. Va a ser igual a B1, que es este, ¿cierto? Menos B2 más B3. Más B3. Y este sería B3'. ¿Listo? De esta manera. Obviamente con fraccionarios pues me va a dar, pero va a ser demasiado eso. Entonces esto es B3'. ¿Listo? Ahora lo último que tengo que hacer es normalizar para hallar U3, ¿cierto? ¿Listo? Entonces U3, 9 U3 sería igual a todo esto sobre su magnitud. ¿No ve? ¿Y su magnitud cuánto es? Bueno, es simplemente raíz cuadrada de menos 50,87 al cuadrado más 481,1844 al cuadrado más 303,83 al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto me da eso? Bueno, vamos a hacerlo en MATLAB. No, está mal. Entonces sería U3 es igual a B3P sobre, podemos poner B3P punto elevado al cuadrado, sumamos y a eso le sacamos raíz. ¿Listo? Y este sería
el U3. ¿Ya? Entonces sería esto que está aquí. ¿Ok? Entonces ya tenemos U3. U3 es esto, ¿cierto? Tenemos U2. U2 es esto y tenemos U1 es esto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sé si está bien o está mal el proceso de Greenwich? Pueden hacer pruebas aleatorias, ¿no? Pueden mirar si U1 es perpendicular a U3 y U1 es perpendicular a U2, ¿cierto? Pueden mirar si los tres tienen magnitud unitaria, ¿cierto? Pero básicamente ese es el proceso. Entonces, fíjense que está claro, ¿no? El proceso es, agarramos un vector, lo normalizamos, después agarramos otro vector, le restamos su proyección y al otro le restamos las dos proyecciones de los dos anteriores. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta o duda de este proceso de ortonormalización. ¿No? Claro. Ok. Yo creo que ayer los vi dando un poquito en el cambio de base que estamos haciendo ayer. Vamos a hacer otra vez un ejemplo de cambio de base. ¿Listo? Vámonos a cambio de base y matriz de transición. ¿Listo? Para que quede grabado también. Entonces recuerden, yo puedo tener n diferentes, de hecho infinitas bases, ¿cierto? Ahora, si yo quiero ir de una base a otra, yo puedo utilizar el concepto de matriz de transición. ¿Cómo es eso? Vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces supongamos que tenemos una base que es la base canónica. ¿Listo? En dos dimensiones. Vamos a insertar equation. Insertar ecuación. ¿Listo? Tenemos la base canónica. La base canónica es la base 1, 0, 0. ¿Listo? 1, 0. Y 0, 1 ya sabemos que es una base ortonormal, de hecho, ¿cierto? Ya podemos saber qué es base ortonormal. ¿No ven? Ahora tengo esta otra base. La otra base sería 1, 2, 3, 4, ¿cierto? ¿Es una base o no es una base? Bueno, si el determinante, ¿cierto? Lo hicimos. Sería 4 menos 6 menos 2. El determinante es diferente de 0. Por lo tanto, son linealmente independientes y constituyen una base n-2. ¿Cierto? Ahora, cualquier vector x1, x2 yo lo puedo representar como combinación, ya sea de esta base o de esta base. Entonces vamos a decir vector x1, x2. ¿Cierto? Cualquier vector en R2, x1, x2, yo lo puedo expresar como la combinación, ¿cierto? Lineal de la primera base ¿no ven? ¿Listo? ¿Ok? O la combinación lineal de la segunda base, porque recuerden, la base es eso, ¿cierto? La base es, yo puedo generar cualquier vector en R2 a través de su combinación lineal. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a llamar esto B1 y a esto B2. ¿Ok? ¿Ya? Entonces la primera pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que A1 y A2 son iguales a B1 y a B2? ¿Con lógica? Eric, ¿tú crees que son iguales?
Ya que ambos están igualados a x1 y x2, yo diría que sí. ¿Sí? O sea, A1 es igual a Mm, B1 y A2 es igual a B2. Perdón, no. Eso va a depender de cuando saquemos, ¿cómo se llama? No, Hagamos Gauss y los valores. no van a ser iguales. ¿Por qué no van a ser iguales? Bueno, simplemente porque son dos bases diferentes. Entonces son dos sistemas de partículas diferentes. ¿Cierto? Entonces no pueden ser iguales. ¿Ya? Ahora la pregunta es cómo relacionar A1 con B1 y A2 con B2. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Cómo relacionar A1 y A2 con B1 y B2? ¿Cierto? Donde A1 son los coeficientes de la primera base y A2 son los coeficientes o los escalares de la segunda base. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, si quiero irme de la primera base a la segunda base, ¿cierto? Quiero irme de esta base a esta base. ¿Ya? O sea, de la primera a la segunda, lo que voy a hacer es voy a reemplazar esta 1, 0, que es el primer elemento de mi base, como combinación lineal de estas dos bases. ¿Ok? ¿Y qué estaría ganando ahí? Bueno, estaría básicamente eliminando un vector de la base anterior, reemplazándolo por la base siguiente. ¿Cierto? Eso es lo que quiero hacer. Quiero ir de la primera a la segunda base. ¿Listo? De la primera a la segunda base. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, mi objetivo ahorita es hacer el siguiente, o lo siguiente. Quiero que 1, 0, por favor, lo hagamos como combinación lineal. Ahora esto lo vamos a llamar C1. 1, 2, ¿cierto? Más C2. 3, 4. ¿Listo? ¿Para qué? Vuelvo y repito. Porque de esa manera estaría reemplazando uno de los elementos de la base anterior por la base siguiente, o sea, la segunda base. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo podemos hacer por Gauss rápidamente. Yo podría decir, así rápidamente, puedo decir que C1, C2, ¿cierto? C1, C2 es igual a la inversa, ¿cierto? De 1, 3, 2, 4, ¿cierto? Por 0, 1, ¿cierto? Simplemente utilizando el concepto de inversa. ¿Sí? Doc, ¿no sería 4 la, Sí, en la segunda fila? 2, 4. entonces sería la inversa de 1, 3, 2, 4 por 1, 0. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí. Digamos que la matriz es 1, 3, 2, 4. Todos los coeficientes es a elevado a la menos 1 por 1, 0, ¿cierto? Por 1 punto y coma 0. Entonces menos 2, 1. ¿Listo? Entonces eso es igual a menos 2, 1. Menos 2, 1. O sea, C1 vale menos 2 y C2 vale 1. ¿Listo? ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer con el siguiente elemento de mi primera base. Es decir, el elemento 0, 1 lo voy a representar como combinación lineal de la segunda base. ¿Listo? Y eso lo vamos a llamar D, ¿cierto? Voy a llamarlo X, Y, como quiera. 0, 1.
¿Listo? Es igual a D1 por 1, 2 más D2 por 3, 4. ¿Cierto? Ahora para despejarlo hacemos el mismo procedimiento. Solamente que aquí ya va a ser D, aquí ya va a ser D. ¿Cierto? Y aquí ya no va a ser 1, 0, sino va a ser 0. ¿Listo? Vamos a MATLAB, lo hacemos rápidamente. Cambiamos simplemente aquí 0, 1. Y eso es 3 medios menos 1 medio. ¿Listo? 3 medios menos 1 medio. ¿Listo? Entonces ya tengo las bases anteriores como combinación lineal de las bases siguientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Vamos a copiar todo esto aquí. ¿Okay? ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Agarramos la primera representación, que es esta. ¿Listo? Y vamos a reemplazar las bases o los vectores de las bases por sus combinaciones lineales. Entonces 0, 1 o 1, 0 va a ser igual a todo esto. ¿Cierto? Entonces ponemos acá y 1, 0 va a ser igual a todo esto. ¿Listo? ¿No ve? ¿Ya? Donde C1 vale menos 2 y C2 vale 1. Entonces ponemos aquí menos 2. Y C2 vale 1. ¿No ve? Y 0, 1, 0, 1 va a ser todo esto. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Ya? Donde de 1 vale 3 medios y de 2 menos 1 medio. Aquí de 1, 3 medios. Y de 2 menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Listo? Entonces ya quité la base anterior y la reemplacé por la base siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a sacar factor común. Entonces, todo lo que esté multiplicando 1, 2 lo voy a poner en un solo factor. ¿Cierto? Todo lo que esté multiplicando a 1, 2 lo voy a poner en un solo factor. ¿Cierto? Sería menos 2 a 1. ¿Cierto? Más menos 2 a 1. Más 3 medios a 2. ¿Cierto? Y todo lo que está multiplicando a 3, 4 lo voy a poner en otro factor. Entonces, no, sería 3, 4. ¿Listo? ¿Qué está multiplicando 3, 4? Sería a 1 y menos a 2 medios. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a comparar. Fíjense, comparemos. Vamos a poner aquí una línea. ¿Ya? Comparemos esta ecuación con esta. ¿Listo? ¿Qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es lo siguiente. Haciendo una comparación directa de lo que multiplica a 1, 2, que sería B1, y todo esto, yo puedo decir que B1, que es el coeficiente de la base 2, es igual a menos 2 a 1, ¿cierto? Más 3 medios de 2, ¿cierto? Y yo puedo decir que B2, que es lo que multiplica 3, 4, es igual a 1 menos a 2 medios. ¿Listo? O en otras palabras, yo puedo expresarlo de forma matricial. Yo puedo decir
podría decir B1, B2 es igual a mi matriz de transición, o una matriz, ¿cierto? Por A1, A2. A ver. A1, A2, ¿cierto? Entonces veamos. B1 es igual a menos 2A1, entonces sería menos 2A1 más 3 medios A2. Y B2 es igual a A1 menos 1 medio A2. ¿Listo? Y fíjense que lo que estoy haciendo es, estoy conectando directamente la representación de mi vector en la base 2, que es B2, con la representación de mi vector en la base 1, que es A1, a través de lo que se llama una matriz de transición. La matriz de transición es, voy simplemente a cambiar de base, voy a cambiar la representación de mi vector de una base a otra. Ya, entonces es una conexión directa de representación. ¿Ok? ¿Listo? Ahora para el examen, ortogonalización sí o sí te va a salir un ejercicio. ¿Ya? Bueno, lo que les podría pedir en el examen, no sé si la matriz de transición, pero sí les podría pedir, por ejemplo, yo les digo, tengo estas dos bases, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, y les doy este vector, un vector simplecito. ¿Ya? Por ejemplo, un vector que sea menos 1, 1. Y les digo, hállenme la representación de este vector, menos 1, 1, o la proyección, también se llama proyección, en esta base y en esta base. Eso se los podría preguntar. Entonces ya ustedes saben que para la primera base A1 vale menos 1 y para la segunda base A2 vale 1, ¿cierto? Eso ya lo podemos hacer directamente. Y para la segunda base, ustedes tienen que hacer la inversa de 1, 3, 2, 4, multiplicarlo por 1 menos 1. ¿Listo? Es decir, vamos a hacerlo acá. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí. Aquí yo podría decir directamente que los coeficientes o los escalares son A1 es igual a menos 1 y A2 es igual a 1, ¿cierto? Por inspección directa yo puedo decir eso. ¿Cierto? Yo creo que eso está claro. Ahora para hallar B1 y B2, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente despejarlo, ¿cierto? Despejar B1 y B2. ¿Cómo se despeja B1 y B2? Bueno, pues ustedes pueden decir que, vamos a hacerlo aquí, acá, bueno, así nomás, insertar equation. Ustedes pueden decir que B1, B2, ¿a qué va a ser igual? A mi base. ¿Cuál es mi base? Mi base es 1, 2, 3, 4 elevado a la menos 1 por mi vector. ¿Cuál es mi vector? El vector que yo les estoy pidiendo que representen es menos 1. ¿No ve? Entonces si ustedes lo hacen, bueno, aquí lo pueden hacer en MATLAB. Menos 1, 1 sería 3 medios menos 1 medio. Sería
3 medios menos 1 medio. ¿Listo? Entonces son dos representaciones del mismo vector en dos bases diferentes. Entonces vamos a ver si está correcto. Rápidamente, aquí. Menos 1 más 0 es menos 1, está bien, ¿cierto? Y aquí me quedaría 0 más 1 es 1, entonces menos 1. Vámonos para la siguiente base, me quedaría 3 medios, ¿cierto? 3 medios, 3 medios, menos 3 medios, eso me da 0. Creo que está mal. Entonces, Doc, ¿no era 7 medios? 7 medios, perdón, 3.57. Y el otro menos 3 medios. Gracias. Ahora sí hagámoslo. 7 medios menos 9 medios, eso es menos 2 medios, que es menos 1. Perfecto. Y ahora 7 medios por 2 es 7, ¿cierto? Menos 4 por 3 medios, eso es 4 por 3, 12, sobre 2 menos 6, 7 menos 6 es 1. ¿Listo? Entonces ahí ya está. ¿Ya? Ese tipo de análisis yo creo que sí lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces ahí tienen pregunta de eso, de ese tópico en particular. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, ¿cuántas personas hay? A ver, veremos. Son 22, 22, 21. Bueno, 20 creo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí se puede hacer como... A ver, es que no vamos a terminar nunca. Bueno, los que alcancemos. Se puede hacer como archivos privados, como digo, como salas privadas, ¿saben? Creo que no se puede hacer eso aquí, Doc. Mauro, sí, gracias. Sí, creo que eso se hace en Zoom. En Meet no creo que se pueda. Ya, entonces, ¿cómo hacemos? La cosa es que no quiero que haya problemas de privacidad, porque pueden haber que estoy dando la nota a los demás. Entonces, ¿por qué no entramos uno por uno? Doctor, tal vez, no sé si se puede, pero mensajes privados a cada uno dentro del Meet. Mensajes privados a cada uno. Puta. Ya. A ver. ¿Quiénes están? ¿Elina está? No es cierto. ¿Está? Eric, ¿me vas a decir algo? Doc, quizá podríamos trasladarnos a Zoom si es así, o bien por mensajes, sí. A ver, sí, puede ser en Zoom más bien mejor. Listo. Vamos a usar un personal meeting que tengo. Te lo voy a copiar, por favor, en el chat. Únanse a este y vamos a hacer hagámoslo más bien por privado. ¿Listo? Entonces, a ver, copiar vínculo. De todas maneras se lo voy a pasar al grupo. Y